cultura maya. Esta cultura es una cultura que se realizó desde la época preclásica, o sea, estamos hablando desde el año 2000 antes de Cristo hasta el 1527 después de Cristo, que ya sería la época posclásica. Esta cultura tenía un alto nivel de astronomía, matemáticas, cultura y expresiones de cultura como la cerámica, los artes textiles y y la arquitectura. La arquitectura era bastante avanzada. Primero que todo, hablando de la astronomía y de la matemática, estas culturas tenían un alto nivel de arquitectura, como dije anteriormente, gracias a la matemática, que esta matemática era bastante avanzada ya que tenían un nivel algebraico bastante alto. Además, pues utilizaban un sistema de numeración vigesimal que les ayudaba para esto. Después, hablando de la astronomía era algo súper importante para ellos, ya que tenían un calendario que se decía que era mucho más avanzado que el juliano, el calendario juliano que se utilizaba en ese entonces en Europa, que sabemos que Europa normalmente pensamos que es mucho superior a América, y pues no, en ese momento la cultura maya era una de las culturas más fuertes de todo el planeta, se podría decir que era una potencia, aunque en ese tiempo el concepto de potencia no existía tal como cual, ya que el modelo del capitalismo no existía, pero igual la cultura tenía bastantes bases bastante fuertes y pues podía competirle en la matemática, la astronomía y la arquitectura. Primero que todo, pues esta astronomía tenían un calendario de 18 meses y 20 días y tenían 5 días al final. Este calendario se basaba en la trayectoria de diferentes astros como Venus y también podía predecir la, los eclipses de lunares y solares. Estos eclipses eran bastante importantes para ellos ya que pues era algo relativamente nuevo. Además, la forma del comercio de los mayas se basaba en el trueque. En el trueque, pues básicamente el trueque es muy utilizado, bueno, era muy utilizado en esas épocas para llenar vacíos culturales que había, ya que por ejemplo en ciertas zonas no había ciertos alimentos o ciertas piedras preciosas que se utilizaban en ese momento, pues ya que sabemos que las formas de producción, los pisos térmicos, las alturas, todo afecta a lo que se produce y a lo que se da. Entonces, si había algún producto que no se da en una zona, eso ayudaba mucho, ya que pues podían llevarlo para poder que en esa zona hubiera ese producto que no hay. Después, la expresión artística, como dije en la introducción, pues eran básicamente las cerámicas, la pintura y el arte textil. Pues básicamente primero, perdón, me faltó la cultura, la escultura. La escultura, pues creaban dioses, gobernantes, también gobernantes, que parezca impresionante, pues los gobernantes también eran algo súper idolatrado en su cultura, en su forma de ser. Y las figuras mitológicas, que pues básicamente eran, sí, los de sus seres mitológicos, que para ellos eran bastante importantes. Estas esculturas se decía que eran bastante detalladas, con un alto nivel de finura, con el cual los detallaban súper bien. Después el arte textil, que en su cultura era bastante colorido, sus ropas, su arte textil era bastante colorido. Entonces era algo arraigado a ellos como ese colorido en la ropa. La escritura jeroglífica, o pues la escritura, ellos utilizaban los jeroglíficos, que utilizaban un sistema complejo de símbolos que combinaba logogramas con glifos fonéticos, como así. Los logogramas eran como una especie de símbolos que representaban palabras o ideas, y pues ya los glifos fonéticos eran ya los símbolos que representaban los sonidos, que era como para acompañar esos símbolos que representaban esas palabras, y además normalmente venían acompañados de imágenes o pinturas. Como dije anteriormente, ya también en la introducción, pues básicamente los mayas tenían un alto nivel de arquitectura gracias a su matemática. Esto se puede ver reflejado en el templo de Kukulcán en Chichen Itza, el templo de Gran Jaguar en Tikal y el palacio del gobernador en Uxmal.
Utilizaban piedra caliza, madera y otros materiales. Eran materiales bastante que se daban bastante en esas zonas del Imperio Maya. Eh, Estas edificaciones eran bastante impresionantes para su época, además de que tenían una variedad de cultos religiosos bastante amplia, que adoraban una serie de dioses, cada uno asociado con diferentes aspectos de la vida y de la naturaleza. Esto pues básicamente era normalmente lo que se daba en esas culturas de los dioses, ya que había dioses del agua, del sol, de diferentes cosas, ya que pues esto eran lo que ellos adoraban, porque recordemos que ya en el año creo que fue en el año cuando llegaron los españoles, que ya la religión católica empezó a ser parte de nuestra cultura. Pues esto todavía no existía y adoraban a dioses, como por ejemplo, perdón, como por ejemplo a Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Echak, el dios de la lluvia. Realizaban ceremonias y rituales en templos y pirámides, que eran como sus lugares sagrados, ¿no? Pues esta arquitectura se basaba también mucho en la religión, ya que eran como una especie de sus templos sagrados y que practicaban sacrificios humanos. Esto era ya que se los ofrecían a los dioses, ya que era una forma de adorarlos. Y esto, por ejemplo, en el templo de Chichen Itza, en la cima, se generaban unos sacrificios humanos. Esto no se cuenta mucho, pero sí se daba. Y también la religión era bastante fundamental en su sociedad y estaba pues muy relacionada con sus actividades diarias como la agricultura y la economía. Muchas gracias, hasta luego.